con cositas. En este caso seguimos aquí con Lean y sus colegas, sus invitadas, sus guardaespaldas, como quieran llamarle. Justamente en este caso con Caro y Ludmi, por este encuentro, taller, ¿qué nombre le ponemos? Grupo de orientación a padres. Grupo de orientación a padres, ahí está, queda mucho más lindo. Suena menos... menos rígido, incluso, si se quiere. Es como, bueno, no me van a cagar a pedo. Claro, no es una escuela. Claro, exactamente. Pero bueno, en ese caso, los padres, madres, tutores, que vayan a estar ahí, cuidadores, ¿con qué se van a encontrar en este sentido? Más allá de con ustedes, y con recomendaciones y con aprendizajes, pero bueno, en ese sentido, ¿con quiénes se van a encontrar? Bueno, es un grupo de 8 participantes, o sea, hasta 8 participantes. Bien. Y nosotras 2 como coordinadoras. Y bueno, y la idea es un poco que cada uno lleve su demanda. Bien. Y a partir de ahí poder o trabajar a partir de temáticas que vayamos preparando, digamos, en función a eso, a qué es lo más urgente. Y bueno, y abrirlo también al grupo a que puedan... digamos, hacer recomendaciones entre ellos, tal vez empatizar en experiencias que también sean similares. Bueno, la idea es esa, como, digamos, como cuando uno va a terapia y lleva, bueno, mira, hoy vengo con esto, es un poco así y se van turnando, ¿no? Según la necesidad de cada uno, que tal vez hay alguna, digamos, algún encuentro que a alguno no lleve nada, pero sí aporte a los otros y eso se va a ir retroalimentando. Bien. No es un lugar para aprender a cocinar, no les van a llevar un cuadernillo con un recetario. Seguramente alguna recomendación va a haber. Podemos llevar a Lean. Por ahora. Por ahora. Ojo. Claro, ojo que si ellos, no sé, lo demandan. Claro. Bueno, o ese es otro taller, Lean. Claro. Andá tomando nota. Total. En este caso, ¿dónde se va a estar haciendo estos encuentros? ¿Cómo la gente puede también inscribirse o consultar? En el centro se llama Colibrí. Es un centro de digamos de atención que hay distintas terapias donde también se atienden niños, un espacio terapéutico donde también hay fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, pero a su vez nosotras los martes vamos a estar coordinando el grupo de orientación a padres. Sí, y en esto lo que decías vos antes, no es un lugar para que los padres se sientan juzgados, claro. ¿sí? Porque no va por ahí, un lugar donde, yo estoy criando bien o mal a mi hijo, no va por ahí. Ay, le hice unas milanesas fritas. Claro, me siento culpable. Qué mal padre que Si soy. te sentís culpable, ¿por qué te sentís culpable? Claro. ¿No? Y ahí está. En todo caso es atender esas inquietudes. Porque aparece la culpa y no hoy elegí hacer esto porque era el tiempo que tenía disponible. Exactamente. O lo que tenía en la heladera. Bueno, a veces pasa. Exactamente. No es como un lugar para tips, juzgamiento, nada de eso, digamos, claro. no para salir con un certificado de padre del año, ¿no? Claro. Sos buen padre, acá tenés el certificado. Me habilita esto para criar, no, digamos, sino para esto, para que, como decíamos un poco al principio, la crianza que lleva tanta carga emocional, cognitiva también, porque es un esfuerzo diario, más todo lo que es el día a día, digamos, para que se me haga un poquito más fácil, digamos, ¿no? ¿De qué forma? ¿Sí? Por eso la idea es esto, pensarlo desde las etapas evolutivas, cómo poner un límite, no es lo mismo a un bebé que a un adolescente, claro. ¿Sí? Orientado desde ahí, digamos, ¿no? Cómo poder hacer para que se coman ciertas cosas, ¿sí? Pensando en la alimentación, las escolarizaciones también, ¿sí? Todas estas demandas que van trayendo, digamos, los cuidadores. También la sexualidad, que es otro tema que tal vez es difícil para los padres, cómo acompañar con la ESI dentro de la casa, de acuerdo a cada etapa, ¿no? Del desarrollo. Van a ir surgiendo, va a ir surgiendo, claro. Pero la idea es que según la demanda del grupo, nosotras también vayamos acompañando, brindando información, con psicoeducación, y bueno. Un sostén emocional, claro. Digamos, ¿no? Y ahí, en este caso de los cuidadores, cuidadoras que quieran ir y asistir, pensando hace un ratito hablábamos, ¿no?, de los públicos objetivos, los ¿no? Públicos objetivos, ¿Quiénes iba a hacer esa pregunta. Claro, ¿quiénes son aptos? Claro, cuidadores, cuidadoras de
niños de primeras infancias, niños de primaria, adolescentes, es indistinto. Y hasta incluso te diría, ¿es necesario que la persona adulta tenga a cargo alguna infancia, alguna criatura? Claro. ¿O pueden ir personas que sean curiosas del tema y que puedan también querer aprender a, de alguna manera, vincularse y contemplar cuidados para pequeñeces? Sí, digamos que estén interpelados por la necesidad de, bueno, o la, digamos, del cuidar a alguien, ¿no? ok. Puede ser, no sé, supongamos una abuela que le toca cuidar al nieto y necesita herramientas para saber cómo, que no se desdibuje el rol, por ejemplo. Desde ahí, en realidad no pensamos en ninguna categoría Claro. cerrada, porque también hay padres que tal vez tengan un hijo de, no sé, 2, 3 años y un adolescente a la par, Sí. ¿no? Y en realidad se trabaja desde lo integral, Claro. de la dinámica en Claro. sí. Sí, bueno, también es entender la heterogeneidad de la conformación familiar o del espacio de la red que está en la crianza o en la formación de las infancias. En ese sentido, bueno, mencionaron, ¿no?, como las distintas aristas a tocar. Van a estar también solos ustedes dos, cada tanto va a haber también algún otro profesional que pueda acompañar, en este caso Lean, por ejemplo, pensando si vamos a hablar de comida saludable. De alimentos saludables. Eso. Sí, ¿por qué no? ¿Y cómo estamos con los cupos? Y recién empezamos a con la promocionar difusión. ahora en febrero. Bien. La idea es que empezar en marzo, o sea que ya la O sea, semana que acá viene. ya la semana que viene. Todavía quedan cupos, así que bienvenidos sean. En primera instancia hacemos un proceso de admisión, que es una entrevista en realidad como para poder ahí no solamente sacar dudas, sino también para poder, digamos, dar cuenta de qué se trata el grupo, ¿no? Si es lo que están buscando también, o si no, libre elección, eso. Así que arrancamos esta semana, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos un par de entrevistas. Sí, bueno, y con lo que me preguntabas, la idea es tal vez ir invitando según la demanda también, o a Lean con comida, con alimentación saludable, o tal vez, por ejemplo, en el centro trabajan terapistas ocupacional y ellas saben bastante en lo que es control de esfínteres, por ejemplo. Bien. Entonces, si el grupo necesita, tal vez en algún momento pensar en entrar a algún invitado. Claro, sobre todo aprovechando esto que mencionabas, ¿no?, que es un espacio terapéutico donde hay distintas disciplinas que se trabajan. Y que la complejidad de la crianza también necesita un abordaje de múltiples especialidades y profesionales, y eso lo hace más rico aún, ¿no? No cuando se aborda quizás desde de una sola arista. Claro. Exactamente, porque la idea es, bueno, ¿por qué mi hijo, hija, hije hace esto? Y no caer en el, me lo hace a mí, me lo está haciendo a propósito, Claro. No, hay un porqué detrás de ese comportamiento. Bueno, busquémoslos, a ver cuáles son los reforzadores de ese comportamiento que está sucediendo, digamos, ¿no? Sí, que a veces tenga que ver con la dinámica en sí, digamos, con tal vez cómo es la dinámica familiar, que hoy en día hay variación a comparación de tal vez en otras épocas. Bueno, tal vez sea como digamos, un resultado, digamos, cómo se está comportando el niño, por ejemplo. Tal vez sea un resultado de algo que esté pasando a nivel más macro, no, porque muchas veces los padres se tienden a sentir culpables de, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Que, bueno, que también va a ser revisado, ¿no? Pero también, bueno, a ver, dentro de qué contexto está ese niño. Claro. O a veces puede pasar algo en la escuela, digamos, y que eso, o no sé, una situación de bullying, por ejemplo, y que eso dispare algún síntoma o alguna cuestión ahí que... Sí, o de cambio de rutina, o de cambio de comportamiento. En este caso, entiendo que, más allá de este grupo, trabajan con las infancias o con la crianza o el desarrollo de... ¿Cuál es la consulta que más se repite? ¿O hay algún tipo de patrón con inquietudes que le lleguen? Bueno. Bueno, los límites. Límites es lo Bien. principal, tal cual. Tal cual. ¿Qué más? Límites, y sobre todo, creo que el trabajo siempre es abordado desde estos sistemas de creencias que hablamos, del creer que mi hijo hace las cosas porque es caprichoso, porque es esto. En realidad siempre está más desde ahí también las consultas, ¿no? Y desde el cansancio y la frustración, porque en esto mismo es, bueno, no me hace caso para tal cosa y yo le hablo 1000 veces y llego a mi casa y no tengo ganas de
llegar a mi casa porque me encuentro con mi hijo que de repente, o mi hija, que de repente, no sé, hace problemas para lavarse los dientes, para esto, bueno. Estas son a veces muchas consultas en lo que es la orientación, digamos, pero creo que tema límites es lo sí, fundamental, uno de los que, digamos, y el uso de pantallas hoy en día. El uso de pantallas también. Digamos, nunca es un solo tema. Generalmente está todo relacionado, claro. Bien. Entendiendo, ¿no? Volviendo, si se quiere, al bloque anterior, esto que hablábamos de los límites, de que hoy hay una cuestión ilimitada cuando hablamos de redes, que también cada vez las redes o el mundo del internet o de las pantallas llega más temprano, que podemos después discutir, está bien, está mal. Sí. Bueno, hay cada uno tiene países que por ya eso lo empezaron a prohibir, creo que antes de los 16 años. ¿no? Entiendo que Europa ha tendido a reglamentar eso. Bueno, sí. Sería un buen tema el tema de las redes Es que sociales sí. y los efectos psicológicos, la verdad que para traer algún día porque es un mundo Un chupete. y todo nuevo, el Nuevo chupete. electrónico. Sí, pensando la otra vez, por ejemplo, veía el caso de los distintos dibujos animados o productos que salen audiovisuales para las infancias, y cómo ya desde pequeños hay una cuestión frenética. Si bien uno dice, bueno, los niños tienen que estar estimulados con colores, sonidos, figuras, imágenes, pero había una comparación de ritmos, si se quiere, y de cortes y de planos en dibujos animados actuales a, por ejemplo, los que veíamos nosotros hace 15 años atrás, 20 años atrás, y hay una diferencia enorme y cómo terminaba impactando de manera distinta, no digo ni bien ni mal, distinta en la cuestión cognitiva. Sí. Hay una hiperestimulación, justamente, ¿no? Claro, tal cual. Como estimulación joya, demasiada, bueno, no tan joya. Tal cual, pero, colores, sonidos, y en esto de sonido hay algo muy importante también que está surgiendo ahora, que muchos juegos, bueno, uno de los más que está en la mira, que es no sé si se puede decir, pero el Roblox. Sí. Que por ejemplo hay mucho sonido también como de casino. Mira. Y donde son ya van estimulando. Claro, son juegos en donde también tenés que comprar para esto. Y ahí ya vas introduciendo el chico a un mundo del consumo de las apuestas desde muy temprano. Digamos. Claro. Entonces, y después, qué difícil es ese chico que ponele de los 10 años, está con estos juegos, llega a la adolescencia y tengo que poner el límite de que no, porque tiene de repente Mercado Pago y tiene todo el acceso. Bueno, eso vamos viendo cómo se fue formando esa conducta, desde cuándo. Y que los juegos esos también, las estimulaciones se traducen en química para el cuerpo y esa química en emociones se traduce, ¿no? Entonces desde ahí me parece que es el mismo uno cuando... Bueno, a mí me pasa, tal vez estás cansado, ya estás a punto de dormir, te vas a la cama, prendés el celular, estás media hora scrolleando, listo. O sea, te influyó en el sueño, o sea, ya de por sí para cualquier persona, y más en los chicos en la cuestión del lenguaje también influye un montón, de que cuanto más temprana edad estén muy sobreestimulados con las pantallas, menos, digamos, feedback o herramientas de las habilidades sociales van a desarrollar. Tal vez las desarrollen seguramente, pero de otra manera o más lentamente. Entonces no es recomendable para nada que el uso de las pantallas desde muy temprana edad, a ver, no es el no rotundo, pero sí con cierta cantidad. Sí, lo mismo cuando hablábamos justamente de la comida fuera de la casa. Tampoco lo vas a aislar en un tupper. Una burbuja, claro. Sí, pero imposible entender que la sociabilidad es mucho más compleja, en este caso que hablamos también del lenguaje, a lo que uno hace con una máquina, con una pantalla, que está simplificado para que uno logre, sin saber leer incluso, hacia dónde va y aprieta un botón y tengo una respuesta, cuando después de repente tener un diálogo con otro ser humano va muchísimo más allá y más complejo, a que muchas veces no tenés una respuesta, o la respuesta no es la que vos querés, o tenés que formular la oración de forma distinta, que es justamente lo interesante también de la comunicación, que es un código que se aprende justamente en la sociabilidad. Fuera de la pantalla. Total. Sí, total. Y justamente también poder pensar en esto, cómo es la tecnología en el sistema familiar. ¿Para qué se usa? Se usa para, estamos comiendo, vemos tele, me está hablando el chico, estoy con el teléfono, digamos, que también ahí está viendo ese chico, digamos, de los adultos. Claro. Porque si no, ahí también, ¿cómo pongo el límite entonces? Claro.
Somos hipócritas, sino claro, hay incoherencias. Es que hay una reeducación que justamente volvemos, si quiere, al principio del diálogo, Sí. desde el adulto. Claro. De entender de, che, estamos rotos, tenemos que arreglarnos un poquito, parcharnos para que por lo menos salga más o menos un poquito más recta la plantita, el niño, ¿no? Es decir, bueno, puede tener una conversación sin tener que ver la pantalla. En este caso, es como un hablamos de la efecto, pantalla, ¿no? perdón, Sí, un adelante. efecto dominó, o sea, que si tal vez yo me reviso como padre, como madre, empieza a cambiar un montón de cosas a partir de ahí y vuelve a retroalimentarme, porque si yo tal vez me reviso en cómo pongo los límites, no desde un lugar autoritario, sino desde la comprensión, desde también que el niño entienda el porqué del límite, bueno, un montón de cosas, hace que tal vez ese niño esté de mejor humor y a su vez se porte mejor y a su vez también ayude a la dinámica en general, ¿no? O sobre todo esta cuestión, ¿no? Cuando hablamos de las adolescencias, que bueno, el adolescente no te va a hablar, no te va a contar lo que le pasa día a día, pero si las 2 veces que te quiso hablar estabas viendo Twitter, Bueno. después no me pidas que te cuente las cosas. Que también es como una lucha de decir, che, bueno, pero bueno, hay que revisar y hay que hacer una reeducación. Y también dialogarlo y plantearlo. Justamente creo que por eso también es interesante el grupo de orientación a padres, madres y tutores y cuidadores, porque muchas veces uno lo veo como adulto, más no como padre, porque no lo soy, pero en gente grande que no quiere dialogar o comunicar sus, no sé si falencias serían las palabras, o sí cosas a mejorar por esto, ya soy grande y no me equivoco, entonces tengo todas las respuestas, pero no aceptamos cuando hay algo para mejorar, o demostrar que hay un error o algo para mejorar es que yo fallé como padre. Y es fundamental justamente estas redes, decir, bueno, todos tenemos algo para mejorar, todos hemos flaqueado. No sé, no quiero usar la palabra falla, pero sí, o sea, todos estamos aprendiendo primero que nada a vivir y después a estar, claro, a tener una vida a cargo. Sí, antes que padres somos humanos. Total. Claro. Y al ser humanos, o sea, no conozco ningún padre o madre que sea perfecto, todos hemos cometido errores. Sí, por supuesto. Siendo o no siendo padres, entonces también es aceptar que somos humanos en principio y desde ahí, bueno, revisarse y tal vez cambiar y ajustar y demás. Total. Y que ya es un paso súper importante, porque ya reconocer que hay algo para mejorar o para cambiar Bueno, es una banda. es una Es un montón. Y es a lo que te interpela la terapia en sí, si Sí. fuera individual o para un adulto también, digamos, ¿no? Bueno, a ver, que algo siempre nosotros como psicólogos tal vez decimos que no quiera escuchar el paciente porque si no, para eso nos juntamos a tomar un café como Yeah, amigos sí. y bueno, tiene que ver también con eso, con poder identificar qué es lo que tengo tal vez que cambiar, que aceptar de mí mismo, que duelar, que bueno. Y que esto se ve, a ver, en las cuestiones cotidianas también, digamos, ¿no? ¿Por qué me enoja que mi hijo se enoje? ¿Por qué me enoja que mi hijo le digo 3 veces que haga las cosas y no me escucha y sigue? ¿Y por qué me enojo de esta forma, no? Entonces, bueno, ya hacerte una pregunta de eso, se puede trabajar el porqué, justamente. Y ahí está el punto, porque cuando yo empiezo a trabajar el porqué de eso, puedo encontrar, tal vez, recursos para afrontar después esa situación de una manera más calma, ¿no? Claro. Porque ahí está esto que vos decías del hablar o algo, tiene que ver con la regulación emocional del adulto también, ¿no? ¿Cómo yo, entonces, si sé que me voy a enojar con esto, cómo me puedo regular para yo también regular al niño? Porque recordemos que, bueno, funcionan lo que son las neuronas espejos, que yo estoy enojado, probablemente el niño se enoje más y hacemos un volcán entre los dos, nos Imitan. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo yo como adulto primero me voy a regular para hablarle, poner el límite, para decirle, comunicarme ya directamente, Claro. ¿no? Con todo lo que es la comunicación. Que ahí está lo principal. Y si no me puedo regular, porque y lo intento 1000 veces, voy al baño y me sigo enojando, bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y ahí está lo interesante esto de la clínica también, ¿no? De entender por qué. Y ahí, tal cual, como decíamos al principio, aparece lo que es mi propia crianza, cómo yo fui criado ahí. Yo me podía expresar mis emociones, yo podía hablar de cómo era cuando yo decía algo que no ¿Era les era gustaba. escuchado Era realmente? escuchado. ¿O era como, no llores? No sé, Y bueno, ya la está, de sí. antes, ¿viste? Los varones no lloran, esas Bueno. cosas que no decían. Total. Nos quedan unos minutitos y estaría bueno repasar justamente lo que va a estar ocurriendo a partir de marzo.
A partir de marzo, Muy bien. los martes de 18:30 a 20 horas en el Centro Colibrí, que queda Bien. en Palacio 525, ahí esquina Lordi. Perfecto. ¿Qué más? Esto, un grupo de ¿Por orientación dónde? para ¿Por cuidadores. No hace falta que seas padre, madre, un abuelo, un tío, alguien que está acompañando en la crianza, que justamente no es un taller donde se te va a educar, es un grupo donde uno puede ir orientando y en base a las inquietudes que vayan apareciendo poder ir a trabajar justamente en comunidad, en red. Las inscripciones, los cupos son limitados, pueden comunicarse, ustedes me van a corregir, al 11 66 81 44 61, repito, 11 66 81 44 61, o si no, al 299 45 81 81 5, 299 45 81 81 5, supongo que van a hablar con ustedes ahí. Y Exactamente. dejamos el Sí. el Instagram de Colibrí, pero para que lo busco acá. Está bien. Que cómo era, bien. Colibrí.set es el Instagram Perfecto. del Bien. centro. Y ahí está toda la data. Toda la data. Lean, un placer. Te escuchamos poco hoy, pero fue muy enriquecedor. Pero en realidad todo Sí, suma total. y hace, me parece, a la alimentación saludable Total. como pilar para la crianza, no solamente para las niñeces y las infancias, sino también para los padres o tutores o cuidadores, ¿no? Que están como en este rol tan desafiante e importante, amigarse con la alimentación saludable, con el acto de cocinar, que es lo más noble que tenemos, ¿no? Total. Llevar a las infancias también a conectar con los alimentos, con la comida, a hacerlos propios, ¿no? de la cocina, hacer recetas juntos. Yo creo de que es el camino para que todos podamos vivir más sanos, más felices y sin tantos sufrimiento y enfermedad. Total. Ay, qué lindo. ¿La pasaron bien? Sí. Súper. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias por la invitación. Por favor, y siempre las puertas están abiertas. Bueno, Lean viene cada 15 días, así que imagínate, van a estar abiertas. Y cualquier otro día también, para cualquier tipo de actividad que es fundamental. Lean, muchas gracias. Por favor, gracias Y a ustedes, chicos. recordemos, estuvimos con Carolina Dotti y Ludmila Roca, en este caso psicóloga y licenciada respectivamente. Tami, ¿la pasaste bien?